Ya entendí todo. ¿Cómo? Ahí está ingresando una persona más. Bueno, vamos a... Publicar, panel flotante. Bueno, ¿se está viendo lo que estoy tratando de compartir? Sí. Sí, sí. Sí, Bueno, Sí, ahora sí. Perfecto. bien. estaba Bueno. bien. Veamos un repaso de lo que habíamos hablado el jueves anterior. Habíamos dicho que veíamos el proceso de conformado y a su vez este mismo se debía en dos casos, en deformación volumétrica y operaciones de formado. En el caso de deformación volumétrica veíamos laminación, forja y extrusión. Estos temas ya lo vimos y hoy nos tocaría ver la parte de corte, plegado y embutido. Para el caso de corte, lo que vamos a ver es el proceso se puede hacer con herramental, guillotina, la misma puede ser manual, que sería este caso, o puedo cortar con guillotinas mecánicas o hidráulicas. También puedo hacer operaciones de corte mediante la utilización de un herramental de punzón y matriz, que sería este caso, y la utilización de una máquina especial, que en este caso sería un balancín o prensa G. Profe, Sí, disculpe que le interrumpa. ¿Se podría grabar la clase? que la estoy grabando, la puse a grabar. Ah, perdón, la verdad que no me di cuenta. Bueno. Para el caso de plegado, ahí está ingresando un compañero más. Para el caso de plegado, también lo puedo utilizar. El herramental utilizado sería punzón y matriz específico para el plegado, y lo puedo hacer con plegadoras manuales, plegadoras mecánicas o plegadoras hidráulicas. Para el caso de embutido, el herramental sería punzón y matriz de embutido. El mismo se puede hacer en 1, 2, 3 o 4 etapas según la dificultad de la pieza. La máquina es utilizada, prensas hidráulicas. Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? Con el conformado mecánico de láminas metálicas. Como hemos visto en la parte de formación volumétrica, el proceso de lámina metálica proviene del proceso de laminación y al final del tren de laminación puedo obtener la chapa en forma de bobina o chapa lisa. La misma puede tener diferentes espesores, diferentes anchos y largos. No solo puedo obtener chapa de acero, sino también puedo obtener chapas de acero inoxidable, galvanizado y aluminio. En el caso de bobinas, el ancho varía desde 700 milímetros hasta 1219 y los espesores desde 1,9 a 0,21. Dentro de ese rango yo me puedo mover y solicitarlas a mi proveedor. Bueno, los procesos que vamos a ver sería corte, plegado y embutido. En el caso de corte, yo también puedo hacer corte en forma manual con tijeras rectas o derechas o izquierdas. Sería en este caso. También puedo utilizar
una guillotina manual y, como hemos dicho, las guillotinas pueden ser mecánicas o hidráulicas. Y el herramental utilizado serían las cuchillas. Sería en este caso el que le estoy presentando acá. Otra forma de producir cortes en una chapa sería con la utilización de un punzón y una matriz. Sería el punzón, y lo de abajo sería la matriz. Esto mismo lo coloco en una prensa manual y puedo producir diferentes figuras, ya sea círculos, cuadrados, corredera, etc. Cuando yo tengo que realizar procesos de corte con figuras más complicadas, lo que tengo que utilizar es un herramental de corte, sería una matriz. La misma está constituida por un portamatriz, que puede ser el de arriba, sería un portamatriz con placas de acero mecanizadas, rectificadas, o puedo utilizar un portamatriz, el que le estoy señalando abajo, de fundición, también mecanizado y en algunos casos rectificado. Los puedo conseguir en el mercado, en la ferretería industrial, o los mismos los puedo fabricar a medida. En ese caso, yo puedo utilizar, a mi derecha los puedo montar en un balancín, prensa G o cuello de signo, mecánico, o la misma prensa, pero en lugar de accionamiento mecánico, accionamiento hidráulico. Hasta acá me quieren hacer una consulta, alguna pregunta. ¿Sigo? No, no hay ninguna pregunta de mi parte, por lo menos. Okay. Bueno. ¿Cuáles serían las secuencias de las operaciones de corte? Distinguimos 4. Primero, el posicionamiento. Tengo el punzón, que sería esta parte, la matriz y la pieza que voy a cortar. Cuando el punzón empieza a bajar, se produce una deformación plástica, que sería la que le estoy indicando, resaltando en esta zona. Si sigo bajando en forma progresiva, el punzón empieza a penetrar el material hasta que finalmente se produce la fractura del mismo. Dando como resultado, en la zona, en el área lateral de la pieza, 4 zonas bien identificadas. Una sería el redondeado, que es la parte superior, es por donde ingresa el punzón. Luego, una zona que es el bruñido, luego una zona de fractura y finalmente una rebaba. Si vemos una pieza con aumento, ahí vemos las diferentes zonas del proceso de corte. Profe, ¿eso queda así o se le hace En algún...? algunos casos queda así y no. Todo depende del tipo de material que yo voy a cortar y depende principalmente de la luz de corte o la holgura que hay entre punzón y matriz, que lo vamos a ver ahora más adelante en la próxima placa. ¿Sí? Joya. ¿Alguna preguntita más que me quieras hacer? ¿Alguna? No, no, está bien, eso solo. Perfecto. Sigamos adelante. Bueno. Diferentes maneras de producir corte. Uno sería el cizallado, que es un corte recto, que lo hago con las máquinas que nombré al principio. Otra puede ser el matrizado o punzonado. El matrizado lo podemos distinguir del punzonado, que cuando en la parte inferior de la matriz o cuando cae la parte inferior de la máquina sobre el capacho, cae la pieza. A ese proceso yo le puedo llamar matrizado. En el caso de punzonado, en la parte inferior de la máquina, o la salida de la matriz, cuando me cae, lo que me cae sería el recorte de la operación. Bueno, entonces existen 3 maneras posibles de producir corte: cizallado, matrizado, punzonado.
ahí va la contestación a tu pregunta. En la parte de arriba, lo que vemos es el punzón. Después estaría el material a cortar y la matriz. En función del juego o holgura entre punzón y matriz, es cómo me va a quedar esa área lateral de corte de la pieza. Y se puede adoptar entre un 7 a un 10% del espesor del material que voy a cortar. Eso es lo que tomo entre el juego entre punzón y matriz. Roberto, si me permitís hacer un Sí, comentario, cómo Luis ha no. visto. Adelante. Sí, sí, por favor. O sea, después vos le vas a dar la regla de quién va a dar la medida nominal. Claro, pero eso después. Sí, Pero sí, adelante. fíjense en un detalle. Cuando está entrando el punzón, esa deformación que les comentaba Roberto, redondeo, cizallado y fractura, se produce en forma inversa en el recorte. O sea, vamos a ver que hay un redondeo, un cizallado y una fractura en la pieza que va a caer. Entonces, ese criterio es bueno que lo miren y que se fijen que el recorte que cae va a tener la medida de la matriz, del agujero. O sea, la pieza que va a caer va a producirse el efecto invertido que está produciéndose en la chapa que estoy punzonando y va a tomar la medida del agujero. Y la pieza que queda sobre la matriz va a tomar la medida del punzón. O sea, creo que entendiendo o viendo este dibujo, uno después saca solo a quién hay que darle la luz de punzón y matriz, ¿no? Disculpame que te interrumpí ahora, pero es esta la imagen más clarita para ver ese detalle. No, no hay problema, Alejandro. Interrumpí cuando vos creas necesario. Igualmente, después, en la clase del jueves, cuando expliquemos las diferentes etapas del trabajo práctico, uno de los puntos que tienen que calcular es el juego entre punzón y matriz. Y vamos a dar un ejemplo para que una parte se la den a la pieza y el otro uno se lo den a la matriz y otro a la pieza. Bueno. Ahora vamos a ver qué es el ángulo de Sago y la vida útil de la matriz. Si esta vista en corte que estamos viendo acá, que le estoy rayando, es la matriz de corte, esta cota que tenemos acá es la vida de la matriz. ¿Por qué se le denomina vida de la matriz? Es el diámetro de la pieza o el largo de la pieza que voy a matrizar. Cuando yo empiezo a efectuar afilados y paso esta medida, ya la medida nominal se va a perder, se va a agrandar. Entonces, esta cota que vemos acá, perdón por es la vida de la matriz. Y este ángulo que les marco es el desahogo. ¿Para qué sirve? A medida que yo voy cortando, se van a juntar los recortes, o la pieza, en función de lo que yo defina. Cuando llega a esta parte, la descarga se hace más rápida o mejor. Acá los recortes se van posicionando uno detrás del otro. Cuando llega al ángulo, se descargan solos. Bueno. Ahora lo que vamos a calcular es la fuerza de corte. ¿Para qué me sirve calcular la fuerza de corte? Para saber si la máquina que yo voy a seleccionar puede efectuar la pieza, la puede cortar. Y la fuerza de corte yo la puedo calcular, tanto en kilos como en toneladas. Y es igual. Acá que multiplica a T por L. K es la resistencia del corte del material en kilos por milímetros cuadrados. T es el espesor del material en milímetros. Y L es el perímetro de corte en milímetros. El K depende del tipo de material. Y acá nada más le puse una pequeña introducción.
está todo tabulado, y en función del material que yo voy a cortar, es el K que voy a adoptar. Y el espesor por L es el área de corte. Vamos a tratar de dibujar. Si yo voy a cortar un cuadrado, un rectángulo, el T por L sería toda el área lateral de corte. Es el área esta que estoy marcando yo acá. ¿Se ve? T, que sería el espesor, por el perímetro de corte, que sería, si esto es L, L por 4. Bueno, igualmente lo vamos a ver con un ejercicio. En este caso, lo único que le estoy intentando mostrar es diferentes tipos de piezas que yo puedo cortar. Puedo hacer agujeros redondos. Y, a su vez, no es que solo puedo hacer perforaciones, sino que también puedo hacer embutidos y plegados. Ese tipo de matriz, más adelante, el día de hoy, vamos a ver cómo se llama. Otras operaciones que puedo llegar a efectuar sería corte en trozos, corte partido, perforado múltiple, sería chapa perforada, ranurado, muesca y punzonado fino. En este caso yo lo que me ayudo a efectuar el corte mediante un pisador, para tener mejor precisión y que no se me forme el redondeo primero, de las 4 zonas que habíamos nombrado. Ahora vamos a pasar al plegado. Como dijimos anteriormente en la presentación, el plegado lo puedo hacer mediante plegadoras manuales de diferentes largos, ¿no?, de plegado, plegadoras mecánicas hidráulicas, con comandos CNC o no, y el herramental sería el punzón, de forma y matrices. Vamos a ver que en algunos casos hay matrices que en sus 4 lados tienen diferente ángulo de plegado en medio. Bueno. Cuando yo tomo una chapa plana y la intento doblar, tomo de los extremos y la doblo, como en el caso este de la figura, siempre voy a tener una parte que es el eje neutro, la fibra neutra. Y hay 2 zonas bien diferenciadas. En la parte interna del plegado, el material se va a comprimir y se va a tratar de juntar material en esta zona. En el caso de la zona exterior, el material se va a traccionar y se va a tratar de separar. La recomendación para que no se produzca rotura o separación de grano en la parte exterior es considerar un radio interno mínimo el espesor de material. Este radio que voy a utilizar yo para plegado es mínimo un espesor. De ahí para adelante, todo lo que yo pueda tomar, no lo puedo tomar. Menos no, ¿por qué? Porque se va a producir mucha compresión y se va a juntar el material acá. Ahora vamos a ver en la próxima imagen. En este caso está hecho adrede para ver cómo se produce el proceso. Es decir, esta chapa es de 2 milímetros, es aluminio, el sentido de laminación se ve muy claro que es este, longitudinal, y yo le practiqué transversal el plegado. Usé una herramienta con casi radio casi 0, y se puede observar cómo el material en la parte interna se trata de juntar.
y en la parte externa el material se empieza a desprender o a separar. Una consulta. Sí, cómo no. Sí, Gustavo. Las normas generalmente de materiales Sí. hablan, por ejemplo, por lo menos las europeas, de un radio de doblado, no dice plegado. ¿Se refiere al radio mínimo para plegar o se refiere a la curvatura que puede sufrir en base a, digamos, algún otro proceso? ¿Y de qué número estás hablando? Yo lo que te puedo decir es que las recomendaciones para que no se produzca este proceso, es decir, el radio interno, tiene que ser como mínimo el espesor del material. De ahí para arriba, yo en este caso, si esta chapa de espesor 2, el radio interno para producir el plegado acá sería 2. ¿Puedo usar 2,5? Sí, 3, 4. Menos de 2 no es aconsejable. En algunos casos lo puedo plegar y este fenómeno no ocurre. Todo depende del tipo de aleación del material que voy a plegar, el tratamiento térmico y la dureza que tenga. Está bien. ¿Sí? Gracias. La tendría que ver, si me decís el número la miro y te digo bien, porque la desconozco. Después te paso la Goya. norma. Dale, me pasás el número si la tenés o la bajaste, la compartimos y la vemos. ¿Alguna otra consulta? ¿Sigo? Bueno. Otra forma de plegar es una plegado en B y otra dice plegado en borde o en voladizo. El plegado en B utilizo un punzón de forma con el radio en función adaptado al espesor del material, una matriz en B, y la otra manera de plegar es en borde o en voladizo. Tengo la matriz, el punzón, pero si yo voy a plegar en voladizo tengo que tener un pisador. Si no, la chaparía se me levantaría, la chapa se me levanta y no produzco el plegado. En este caso, el pisador va a retener la chapa y el punzón va a bajar y va a producir el plegado. Es otra manera de plegar o doblar una chapa. Por lo general, todas las plegadoras en el costado de la misma tienen una chapa característica muy similar a esta, donde dice, en función del espesor de la chapa a doblar, en este caso, esta tabla va desde 0,5 hasta 26 milímetros, dice el radio mínimo, ingreso en función del primero del espesor que voy a doblar, me aconseja el radio mínimo, el borde mínimo, que yo voy a plegar, que es esta cota de acá, este M, el radio interno de la matriz y la apertura, el ángulo este A. Y los valores que están resaltados son en este caso son las toneladas que yo necesito para producir el plegado. A esto le ayuda. Esto le ayuda al operador en función del espesor de definir qué tipo de matriz y punzón voy a seleccionar. Decime. Sí, Nicolás, decime. ¿Dónde está definido el radio interno? Ahí en la imagen que lo llevo a ver. La R minúscula sería. Ahí está. Claro, R minúscula. Sería la segunda. Ah, está bien. Ahí lo vi. Este sería el radio interno. Fíjate que aconseja, si vamos a la primera fila, 0,5 te está aconsejando 0,8, o sea, un poquito por encima de lo que comentó Roberto, pero como norma, para 0,8 te está Sí, está recomendando aconsejando 1.
Así que está Y así buena sucesivamente. la regla que dio Roberto como base para el plegado. Eso ¿qué afecta? La fibra neutra, ¿no? Después lo vamos a ver en ejercicio cuando uno calcula el desarrollo, los largos de cada uno de los lados plegados. Claro. En realidad la fibra neutra, como comentó Roberto, es donde no tenemos ni tracción ni compresión. Y está en el eje de la chapa cuando más o menos el radio es 5 veces el espesor. Por debajo de eso, el radio de la línea neutra se arrima a la parte interior. Pero como mínimo hay que tomar la regla que dio Roberto para calcular los desarrollos de plegado. Nicolás, si alguna vez utilizaste algún programa de diseño de 3D, como por ejemplo SolidWorks, tiene una parte de complemento que es para dibujar chapa, ¿no? Y los primeros parámetros que te pide es el espesor de chapa, te dice dónde situás la fibra neutra. Por defecto el programa es 0,5 y vos lo podés situar, como bien dijo Alejandro, 0,4, 0,3, más cercano al radio de plegado, o simplemente vos lo podés dejar en la mitad del espesor de material. ¿Alguna vez alguien utilizó? Dejar a la mitad. Sí, por lo general se utiliza, se deja a la mitad, pero en chapa fina, como bien dice Alejandro, se corre hacia el centro. No me quería meter tanto en detalle, porque hoy lo que estamos viendo es una introducción a los procesos. Pero si después te interesa, lo podemos ver. Fuerza necesaria para plegado en B. Hay una fórmula, que es esta, que la fuerza necesaria para plegar en kilos es igual al espesor elevado al cuadrado, que multiplica al ancho del material que yo voy a plegar, que a su vez está multiplicado por K sub D. El K sub D es un coeficiente de solicitud de la flexión en kilos por milímetros cuadrados, que a veces es difícil de conseguirlo, ¿no? De tabla. Entonces lo que podemos hacer es adoptar 2 veces el coeficiente de ruptura por tracción. Y esto está dividido por 3 que multiplica a la distancia entre apoyos. Ahora pasamos a la fuerza necesaria para plegado en L. Es igual, también, ¿no? La fuerza la puedo calcular tanto en kilos o en toneladas. Es el espesor por el ancho del material que yo voy a plegar, por el K sub D, como igual que en el caso anterior. El coeficiente de flexión, si yo no lo consigo, multiplico el de rotura por 2 veces, utilizo. Dividido 6. Este para plegado en L o plegado en voladizo. Profe, ¿qué tal? Sí, Una consulta ahí en la fórmula anterior dice distancia entre apoyos. ¿Qué apoyo? Si apoya toda la chapa sobre la distancia entre apoyos. bueno, Vos cuando doblás en B, hay son apoyo. los dos bordes del apoyo superior, Ah, está hablando del de esa ese. distancia de ahí. Ya, ¿ves? Ah, está bien, listo. Esa cota. Normalmente los plegadores no te Esta cota, aconsejan. mirá. Para que la vamos a ver acá. Apertura de la matriz. Esta A sería. ¿Se entiende? Listo. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Decime, perdón, Alejandro. No, que si uno va a hacer plegar una chapa, le van a aconsejar que esa distancia entre apoyos no sea menor que 10 espesores de chapa. Si uno va a un plegador y le pide menos de 10 espesores de chapa, o sea, no va a tener la matriz, no, le va a ser muy difícil doblar una pestaña más cortita. Entonces tienen como norma que esa distancia por lo menos sea 10 espesores de chapa. Gracias. Todos los materiales metálicos, cuando yo los pliego, una vez que yo termino el proceso del plegado, el mismo ofrece
una recuperación elástica. Si yo dejo, calculo justo la carrera de la prensa de la plegadora a 90 grados, cuando el punzón sube para poder sacar la pieza, va a terminar de abrirse. Eso puede suceder en mayor o menor medida, y todo depende de la aleación que estemos plegando, qué tipo de material y el tratamiento térmico que tenga. Generalmente se pone a punto la carrera de la prensa o de la plegadora en las primeras chapas para poder eliminar este efecto. Y si yo necesito una chapa plegada justo a 90 grados, lo que hago, una de las causas que puedo tener en cuenta es plegar más cerrado, 88 grados, y ver cómo sale al final la misma. Puedo utilizar escuadras para poder medirlo y ir calibrando la máquina. Pero siempre hay que tener en cuenta que en función del tipo de aleación y el tratamiento térmico, me puede producir una recuperación elástica, que la tengo que eliminar. En algunos casos le hacen algún rebaje al punzón para eliminar, darle un poquito más se pasa de los 88 grados para poder eliminar ese efecto. Otras operaciones de plegado que podemos encontrar son el aplastado, rebordeado y agrafado. El aplastado generalmente se realiza en las chapas donde yo le quiero dar un poquito de resistencia y a su vez me sirve para darle un radio a la misma, y si yo voy a utilizar esa chapa, la voy a tocar, la voy a operar, como puede ser, qué sé yo, un cajón de herramientas o algo, no producirme un corte. Le da un radio de seguridad y a su vez resistencia a la misma. La parte de rebordeado la vamos a encontrar generalmente. El caso más sencillo de ver de rebordeado, lo estoy mirando desde acá, sería la bisagra de las puertas. Y el agrafado. ¿El agrafado dónde lo encuentro? ¿Alguien quiere hacer algún comentario del agrafado? En latas, en aerosoles, ¿En dónde? latas de conservas, en aerosoles. Perfecto. Y algo común, está muy bien lo que dijiste, ¿eh? Algo más, sí, por decir así, común. Todos los días nosotros nos subimos a un auto de calle, ¿no? ¿Dónde lo puedo conseguir este proceso? Sí, dale, decilo. Animate, no te estoy tomando examen, nada. ¿De barra barra? Estamos hablando, ¿De estamos barra tratando barra? de participar. Porque si Ese, no, ese se utiliza en el filtro de aceite. También. Y se puede utilizar en los paneles de puerta, ya sea capó, baúl, puerta. ¿Guardabarro? En el guardabarro, generalmente se utiliza cuando vos unís dos piezas. Por ejemplo, la cara vista de una pieza estampada y el refuerzo interno. Cuando yo uno dos chapas, sí, una es la cara vista y el otro refuerzo, yo lo cierro mediante el rodillo. En el caso, yo lo que pasa es que lo veo rápido porque al ir a la planta de Mercedes-Benz, vos, Norberto, también, me imagino que lo habrás visto varias veces, está el robot que cierra en la parte de chapistería, cierra el panel de puerta mediante un rodillo. Una vez que se colocan las dos piezas en forma horizontal, el robot con un rodillo va circulando y va haciendo la trayectoria de toda la puerta. Vamos a suponer que esta fuese la puerta de cualquier vehículo, ¿no? Empieza desde una punta y va haciendo la trayectoria de cierre de los dos paneles. Ah, eso también lo tenemos. Es la pestaña. ¿Cómo? La pestaña vendría a ser.
Claro, el cerrado de los dos paneles, Claro. tanto del exterior El como capó del también interior. se da. El capó, Como la el tapa repulgue de la babor. empanada. ¿Cómo? Es como un repulgue de la empanada, que lo dan vuelta y lo aprietan así todo. Sí, el tema en realidad no lo difícil. marca, sí, pero ese Sí. sería el proceso del cierre del repulgue de una empanada. Sí, bien, Claudio. Claro, por eso en la puerta lo ves, lo tocás del lado de adentro, ¿viste? Cuando vos Sí, agarrás pero la vos puerta, sabés del que lado de adentro lo ahora, tenés. por ahí no lo ves porque generalmente le ponen una capa, un proceso, porque la zona de óxido es la zona de unión entre las dos chapas, donde por ahí cuando vos sumergés, eh, digamos, la cabina o el chasis del auto, de la camioneta, por cataforesis, no ingresa el mismo líquido, ¿sí? La protección, entonces le ponen todo es un plástico y vos por ahí no lo ves, la unión. Una silicona, sí. Sí, es una silicona que también se lo pone el robot. Vos seguramente no Sí, lo habrás visto. sí. Es para que no florezca ahí el óxido, que por ahí tanto al sumergirlo en toda digamos, la cabina o todo el volumen de la camioneta, que no ingresa la protección, ¿no? En la chapa. Y como bien dijo el compañero, ya sea latas de gaseosa y alimentos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En realidad también se usa mucho porque los perfiles que se unen no son rectos, porque antiguamente cuando las puertas eran más Sí, rectas, habían dispositivos planos hidráulicos que lo cerraban en 3 operaciones. Es decir, la chapa lateral la iban llevando a 3 operaciones y la última era el último pliegue que quedaba cerrado sobre el panel interno. Pero ya al tener, si uno lo ve de afuera, la geometría más comprometida, ya la parte plana eso no servía. Entonces empezaron a usar los robots con los rodillos, como vos bien mencionás. claro, lo que pasa es que ahí lo que te garantiza el robot es la trayectoria, siempre la genera de la misma manera y la presión que le da el rodillo siempre la misma. Lo único que hay que controlar, me estaban diciendo ahí el jefe de línea, es que el rodillo, la deformación del rodillo o el desgaste del rodillo. Y que la Claro. chapa, bueno, que estén iguales, ¿no? Pero por lo general las chapas ya vienen de control de calidad, no se estampan acá en Argentina, no es por eso, van a venir siempre bien, ¿no? Pero Sí, vienen de España, de Vitoria. el cerrado se hace perfecto. Otra forma de plegar es el plegado en U, canal, plegado al aire, en L, corrugado, y también, por ahí no lo nombré en la primera del conformado, de chapa. La chapa la voy laminando y después con el proceso de plegado voy cerrando para producir el tubo con costura. Lo voy cerrando una vez que retiro de forma axil el perfil generado, luego lo sueldo para generar tubos. Bueno, vamos a seguir. Como dijimos, la fuerza de plegado depende de la geometría del punzón y de la matriz, del radio, de este radio de acá, de la apertura, de la resistencia, espesor y ancho de la chapa. De todos estos factores va a depender la fuerza necesaria para producir el plegado. Bueno, el embutido. El proceso de embutido consiste en, a partir de un disco plano, obtener una pieza hueca de fondo plano o puede ser esférico o semiesférico. Uno de los casos que estamos viendo en la foto abajo, que sería un filtro, tiene filtro plano, y después tiene otro embutido en otro paso, que es para que recircule el aceite. Y acá tiene una parte redondeada donde iría rosca. Eso sería otro caso. El proceso embutido lo hacemos con máquinas prensas hidráulicas,
¿Y por qué no las hago con prensas mecánicas? ¿Alguno puede tirar alguna sugerencia, alguna opinión? ¿Por qué en embutido uso una prensa hidráulica y no una mecánica? ¿No? Porque le puedo regular la carga. ¿Cómo? Le puedo regular mejor la carga que le aplico. Exacto. El tema es así. Esa es una. La carga que yo le voy a efectuar al disco plano para que se forme la pieza hueca, en el caso de una máquina hidráulica la carga va a ser constante. En el cambio, en una prensa mecánica, esa carga no es constante y la máxima fuerza la va a hacer en el punto muerto inferior. Entonces, como la deformación de la chapa, y más cuando son piezas de gran altura, como puede ser, qué sé yo, un filtro, si la fuerza de deformación no es constante, se me produce falla, fisura o rotura de la pieza. Entonces, yo lo que necesito es que la deformación, que la velocidad de bajada de la prensa sea constante, y eso me lo puede garantizar una prensa hidráulica. El herramental más simple que le podemos nombrar sería tapa, punzón, o portapunzón, punzón, y vemos que la unión entre el mismo es mediante fijación de tornillos de arriba, y con la característica que el punzón tiene agujero de ventilación para que la chapa, después de embutida, no se adhiera al mismo, para que se pueda sacar en forma más rápida o fácil del punzón. Después vemos un anillo, que la función que cumple el anillo es la de mantener concéntrico la chapa con el punzón. Esta sería la matriz, base, y después acá vemos un extractor. En este caso, una vez que se retire el punzón que haya hecho el proceso de embutido, este resorte que está comprimido va a extraer la pieza hacia arriba. Hay unos casos que la pieza sale hacia abajo de la matriz, pero el caso que elegí saldría hacia arriba. Bueno. Ahora vamos a aplicar bien la operación del embutido. Sí, ¿alguien me quiere hacer una consulta? Sí, yo. Sí, La carga aplicada. Sí, decime. En la carga aplicada ya está considerada la recuperación del material. ¿Cómo? No te entendí. Si en la carga aplicada ya está considerada la recuperación del material, o sea, le damos una carga mayor por la recuperación del material. ¿O cómo se calcula? En este caso, cuando se deforma, no va a haber recuperación. Ese efecto no, se va a producir otro. Ya te lo muestro, mirá. En las operaciones de embutido, yo voy a partir de un disco D, como el que vemos acá, que se va a transformar en un recipiente cilíndrico, hueco, y puede ser de fondo plano o no. Y se va a producir este efecto. Este trapecio que yo veo ABCD se va a tener que transformar en un rectángulo ABCD. ¿Qué pasa? Se van a producir en esta zona, en estos puntos, zonas de compresión. Después, cuando el material ingresa o fluye por el interior de la cavidad de la matriz, se producen otros esfuerzos. Tracción y compresión, tracción, y el punto de máxima tracción o el de posible fisura es en el cambio brusco de sección. Acá. En esta zona se va a producir, voy a tener que tener en cuenta la fisura o la posible falla de la pieza va a ser acá, acá, acá. ¿Qué pasa con esta zona que yo le marqué? Esta zona, si se me levanta así,
se forma una arruga, me impide que el material siga fluyendo o se desplace hacia adentro del interior de la cavidad de la matriz. Yo ese efecto se lo mostré, ¿no? El jueves pasado con la lata de... No, con el recipiente de aerosol, ¿no? Ah, sí, me estaba acordando de eso. Te estabas Sí, hay una acordando de eso, ¿no? Bueno, por eso fue blanca, blanca que lo con llevé. líneas azules, ¿no? Exacto. Yo lo que necesito acá es otro elemento que es el pisador. El pisador lo que me va a producir es que no se formen esas arrugas. Si yo al pisador le doy mucha fuerza, retiene la chapa y no deja que fluya por el interior de la matriz, se produce corte. No me sirve. El pisador tiene que tener una determinada carga que me permita que el material se desplace hacia el interior de la matriz. Vamos a ver. Vamos a ver la secuencia de operación. Si este es el punzón cilíndrico, ¿no? Le estoy marcando acá. Esta es la matriz. Este es el disco de inicio. Este es el prensachapa o el sujetador, ¿no? Como dice acá en la placa. Esta es la pieza que yo voy a embutir. Cuando empieza a bajar, primero lo que baja es el pisador. Luego baja el punzón y el material va a fluir y se va a conformar en la pieza. Tuvimos la suerte de contar con un compañero que trabajó en el diseño y la construcción de matriz y se tomó el trabajo de hacer la primera operación de la lata de aerosol sin prensachapa o sin pisador. ¿Para qué? Para poder observar el efecto que se produce, las arrugas. Estas arrugas impiden que el material fluya al interior de la matriz. Sin pisador, con pisador. Y después las diferentes etapas hasta lograr la tapa del envase. Como les dije en la primera parte, la etapa de embutido no se hace, el proceso de embutido no se hace en una sola etapa, se hace en más de una. Todo depende de la geometría que yo tengo que lograr. Pisador, ¿cuándo necesito? Cuando la relación del embutido, diámetro de la matriz, ¿no? Del punzón, sobre dividido el disco. Si es menor o igual a 0,4, no necesito pisador. Es decir, lo que yo voy a embutir es poco, no se me van a producir estas arrugas. Si la relación de embutido es mayor o igual a 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, voy a necesitar el pisador, que por lo general varía entre un 8 y un 10% de la fuerza de embutido. Igualmente también, eso se pone a punto a pie de máquina. Cuando se va produciendo las diferentes etapas, se va regulando la carrera del pisador, para que no se produzca el proceso. Ni dejarlo suave, ni tampoco ajustarlo para que se produzca el corte, ¿no? Que en lugar de embutido yo produzca el corte de una agujereada, ¿no? En este caso. Las diferentes etapas, como les había explicado, primero lo que baja es el pisador, luego baja el punzón, el material se va metiendo dentro de la cavidad de la matriz, se va formando la pieza, se va enderezando el lateral. Esta pestaña, lo último, se puede ensanchar un poco hasta que se forma la pieza. Esta pieza, como en la primera foto, la puedo sacar hacia arriba o simplemente la dejo caer hacia abajo de la prensa y la recojo dentro de un capacho. También lo que se puede hacer es reembutido. Embuto en una dirección, luego doy vuelta. Bueno, lo que estaba diciendo es embutido inverso. Hago el embutido y después
cambio la matriz o en otra etapa hago diferentes tipos de embutidos hasta lograr la pieza requerida. Profe, Sí, la imagen anterior. Sí, acá. No, la anterior, perdón. Ahí están los 5 pasos. Sí. ¿El 4 qué sería? El 4, es decir, acá ya está finalizando el proceso de formación. Es decir, yo a medida que voy avanzando, como dijimos, la velocidad es constante, ¿no? Eso lo logra una máquina una máquina hidráulica, cosa que no logra una prensa mecánica. Es la última parte, hasta que finaliza el proceso final. Entonces, después lo larga. ¿Cómo? Después el pisador lo larga. Sí, una vez que el material se introdujo dentro de la cavidad de la matriz, ya el pisador ya no hace más fuerza. El pisador lo puedo levantar para poder poner la próxima pieza. Si no, no la voy a poder ubicar. Bien, gracias. Exacto. Levanto el punzón y levanto el pisador. Reembutido, embutido inverso. Una vez que hago la primera operación de embutido, doy vuelta y le practico otra etapa de embutido. ¿Cómo calculo la fuerza del embutido? Con la siguiente fórmula. La fuerza del embutido en kilos es igual a pi, 3,1416, por el diámetro del punzón, por el espesor del material, en este caso lo llamé T, por K, que es la resistencia del material al corte, igual que en la operación de corte, que multiplica a F, que es la relación de embutido. Dijimos que cuando la relación de embutido es menor a 0,55, no necesito, o 0,4, no necesito prensa. A medida que este valor aumenta, voy a necesitar prensa chapa. Y en función de la relación de embutido que tenga, es el valor de F que yo voy a adoptar y colocar en la fórmula. Acá. Igualmente esto después lo vamos a repasar en la resolución del trabajo práctico. Yo sé que hoy hay muchos conceptos hoy y la idea es no marear. Profe, si no hay prensa, ¿qué se usa? ¿Balancines? ¿O algo por No, el no. Cuando yo te digo prensa chapa, este sería el caso de sin prensa chapa. Cuando la relación de embutido es menor a 0,4, yo utilizo nada más que el punzón y la matriz. Y yo logro la operación de embutido, pero no se me produce las arrugas que mostramos en la otra foto. Este ángulo que le estoy acotando acá es aproximadamente igual adaptado a 30 grados. Bueno, acá lo que estamos viendo son piezas defectuosas. En la parte de arriba vemos cuando yo tengo que realizar un embutido profundo sin presa chapa, habíamos dicho que se produce el pliegue y no me deja seguir produciendo el proceso, ¿no? Todas las piezas que les estoy mostrando son todas piezas de filtros de aceite de autos o un motor de combustión interna, ¿no? Y vemos los defectos que siempre se producen en los cambios de sección. Sería este caso de acá. El defecto sería este, se puede producir este, o al final del embutido se pueden producir rayas debido a una mala lubricación, una mala terminación superficial de la herramienta, y no siempre consigo que la pieza salga cilíndrica. ¿Por qué? Porque como habíamos visto
en la lata de conserva es que en función también del laminado del grano, la chapa se deforma de diferente manera y me puede quedar así. Esto lo tengo que hacer con otra operación de corte. Este rayado puede ser falta de lubricación. Lo que no le dije que también en el proceso de embutido las chapas se lubrican con aceite mineral. Acá vemos el efecto del corte. Y entre etapa y etapa también se pueden producir las arrugas que impiden que el material fluya libremente por el interior de la cavidad de la matriz y se forme la pieza final, ¿no? Como sería la que está por detrás. Esta pieza es esta. La diferencia es entre, digamos, vengo fabricando, supongamos, casi en serie. Vienen saliendo bien las chapas, vienen saliendo bien el embutido, todo a mano. Y de repente me sale una mal. ¿Es por diferencia quizás de la diferencia chapa? de lote de chapa, de partida de chapa. Entre partida y partida puede ser más dura. Puede tener Está bien, diferencia metalográfica de tamaño de grano. Dureza. Porque siempre entre partida y partida yo tengo que poner a punto la máquina en forma diferente. Estos son los casos que les había mostrado. En el momento de que se hicieron estos ensayos, no había computadoras con programas de 3 dimensiones para poder ver los efectos que se producen. Y la forma más económica del estudio, de cuáles son las zonas donde yo tengo que trabajar bien los radios y ver el diseño del envase, en este caso, es tomar la hojalata, en este caso es la hojalata, y serigrafiarla. Serigrafiarla puede ser en cuadrado de 4 milímetros por 4, 3 por 3, así sucesivamente, o puedo poner círculos. Y una vez que yo deformo, veo y deduzco cuáles son las zonas que sufren mayor deformación. En este caso, es esta zona, yo esta pieza la llevé, todos la estuvieron en la mano, la estuvieron mirando, y en el caso de esta conserva, de este envase de conserva, acá el alumno se tomó el trabajo también de marcar la dirección de la laminación de la chapa, y se observaron diferentes deformaciones. Hoy en día, esto también se puede usar, se usa, se utilizan en programas de 3D. Para poder ver cómo queda la deformación de la chapa, cuáles son las zonas donde sufren mayor o menor deformación. Yo les había dicho que si yo quiero saber cuál es el ancho o el espesor de partida de la chapa, cuál es la zona de donde no sufre deformación. Yo hago un corte transversal, esta es la zona donde no va a sufrir deformación, y yo acá puedo saber cuál es el espesor de partida de la hojalata. Profe, sí. En el caso del embutido, donde se genera una impronta más rectangular, ¿cómo varía la fórmula para calcular la fuerza de embutido? Porque había como un parámetro de diámetro del punzón. En ese caso, ¿cómo varía? A ver, de vuelta la pregunta. Que habíamos visto una fórmula para calcular el diámetro, digamos, la fuerza de embutido. Y ahí había un parámetro de diámetro del punzón. En el caso de la impronta, que es de forma rectangular y no cilíndrica, ¿cómo varía esa fórmula?
Mirá, hoy en día lo que se estila hacer es usar el programa Simofac Forming, que es este programa, y yo con este calculo la deformación y a su vez puedo obtener para diferentes etapas, para cada etapa, la fuerza necesaria para poder producir la deformación. Es muy difícil calcular en forma empírica la fuerza necesaria para poder saber en cada etapa qué fuerza necesito, ¿sí? Esa generalmente se hace a pie de máquina, pero se puede simular con este programa. El Simofac Forming, podés ver en cada etapa la fuerza necesaria y cómo se deforma la pieza. En ese caso tenés que definir bien cuáles son los parámetros de tu máquina. Si vas a usar el tipo de prensa, cuál es la carrera, tenés que dibujar la matriz, ya sea desde la primera hasta la finalización. Y ves por cada etapa cómo te queda la matriz. Yo acá te muestro, yo parto con un disco. Esta sería la parte inicial del proceso, para después terminar con una pieza hueca, como la que estamos viendo acá. En este caso es de fondo plano. Después tiene unos nervios, que es para que circule el aceite. Acá lo que le estoy mostrando es un recipiente, bueno, con puede ser o no error, que me queda así. Después yo con una herramienta de corte, yo le puedo sacar este defecto que tiene la pieza. El filtro, en la zona de rotura, ¿no? Siempre en cambios bruscos de sección. Y les voy a mostrar el de la foto. Entre etapa y etapa también se puede producir el pliegue, que es lo que me impide que el material siga fluyendo por el interior de la cavidad. Son los defectos comunes que tengo en un proceso de embutido. Una consulta. Sí, Gustavo, decime. Había dicho que se usaban prensas hidráulicas para más o menos, digamos, hacer la fuerza y constante. Menos constante. No, la necesito constante. ¿Y una velocidad también constante o hay una velocidad mínima, una velocidad máxima para hacer el proceso? Esa la voy regulando porque, te voy a repetir, entre partida y partida me puede variar la dureza de la chapa de tratamiento térmico, y entonces yo la voy ajustando a pie de máquina. Igual se tabulan esa fuerza. Otra pieza. Se tiene una marca acá defectuosa y no me puedo dar cuenta cuál es el defecto. Es un filtro chico, ¿no? De motor de combustión interna. En este caso lo que le estoy presentando es una chapa plana con diferentes tipos de perforaciones, ya sea de ventilación, agujeros redondos. Esto está hecho con una paneladora. Habíamos ido con los chicos del proceso de manufactura a la exposición y ¿te acordás, Alejandro? Nos habían dado una matrizadora, ¿no? Claro, una paneladora, matrizadora con control numérico, y ese es el desarrollo plano y después el plegado. Las diferentes opciones que yo puedo obtener de corte. Y acá vemos el desarrollo. ¿Se alcanza a ver? Sí. Cuadrado, círculo. Y hasta la distancia mínima de esto debe ser medio milímetro entre pieza y pieza. Hasta acá me quieren hacer alguna otra consulta, alguna pregunta. Sigo presentando. ¿No? Alejandro, ¿querés hacer algún comentario? Algo que yo me haya olvidado. Igualmente vamos a seguir con la parte de herramental y vamos a ver componentes de la matriz, ¿sí? Un comentario a la pregunta de Gustavo.
Sí, O decime, sea, sí. siempre el proceso de estampado tiene que ser a velocidad constante en lo posible y a baja velocidad. O sea, en un balancín nosotros aprovechamos la inercia y vamos a usarlo en las operaciones de corte y matrizado. Y las prensas hidráulicas nos permiten bajar la velocidad de penetración del punzón. Además, otra ventaja que tienen prensas hidráulicas es que en la parte inferior tienen colchones neumáticos o hidráulicos, y eso se aprovecha para usar como el anillo prensa-chapa que vos hiciste mención cuando las relaciones de embutido eran superiores a 0,5. Se pone ese colchón y nosotros podemos regular la presión necesaria. Si excedemos la presión, no va a dejar embutir. Y va a cortar, va a producir un Y va a romper la chapa. Si le damos poca presión, se van a generar esas ondulaciones que tampoco nos van a arruinar la chapa y no nos van a permitir embutir. Entonces, otro accesorio importante es esos colchones que normalmente van en la mesa inferior. Uno va a ver agujeros separados a 150, 200 milímetros. Se colocan velas y esas velas, por un lado, van a hacer contacto con el prensa chapa y por la parte interior de la prensa con un pistón neumático que nos va a permitir regular la carga del prensa chapa, que, como vos dijiste, hay que ajustarlo en función de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, todas esas ventajas no las tenemos en un balancín. Gracias. No, por favor. Profe, yo quería hacer preguntas. Sí, dale. Una respecto a la fuerza de plegado, si lo vamos a ver después en el TP, si no, después la pregunto. Después la vemos en el TP, sí. Listo. Y otra, entiendo muy bien esta relación que hablábamos del D sobre D, que Sí. tiene que ser, o sea, D sobre D, ¿de qué diámetro estaríamos hablando? Del punzón con respecto al disco externo. Del punzón, ok. El punzón interno con esto. ¿Sí? Ok. Si es muy grande, la deformación que yo voy a hacer, se va a producir la arruga y el material no va a fluir por el interior de la cavidad. ¿Sí? Si es chico, si yo voy a hacer un embutido chico, un diámetro chico, menor a 0,4 en la relación, no necesito el prensa. Igualmente, se hacen pruebas y se comprueba todo a pie de máquina. ¿Puedo decir una cosita, Roberto? Sí, claro, pero por favor. No, respecto de lo que decía Alejandro recién, por eso, o sea, un poquito de propaganda para la materia, ¿no? Es importante que le den bolilla a estas cosas que estamos viendo ahora, cuando sean profesionales también. No sé si vos te acordás, Alejandro, hace unos años se fue a probar una matriz de esta, de embutido a tu taller, y la matriz la había diseñado el ingeniero Piccinino, no sé si está ahora bien diseñada, yo la hice, yo la fabriqué, y el cliente quería hacer la pieza y la hizo en un balancín, que había comprado un balancín medio barato, ahí está, el diseñador, y lástima que no la tengo acá, la tengo en el taller, si no la traía, se las mostraba. Claro, cuando el tipo después, nosotros la probamos en el taller de Alejandro, salieron bien las muestras, le di las muestras, le di la matriz, y después venía con las piezas que le salían con una marca. Claro, el tipo lo hacía con un balancín, con una velocidad que en el momento que el punzón o que el macho tocaba la chapa, por la velocidad que tenía, le hacía una marca que después no la llegaba a planchar el proceso siguiente cuando se terminaba de completar el proceso de embutido. Si la encuentro después le muestro cuál es el diseño de la matriz, pero fíjense qué detalle, ¿no? El tipo dijo, yo tengo un balancín, lo hago. Y las piezas le salían todas mal, porque le salían mal justamente porque cuando golpeaba el balancín con la velocidad con la que venía bajando, le marcaba la chapa y no se terminaba de corregir con el resto del embutido, ¿no? Por eso es importante conocer todos los procesos y no decir, bueno, total esto lo hago en un balancín porque es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí?
Quería nombrar un caso práctico de algo que nos pasó y que después Bueno, el otro te discute, no, está mal Y la lo matriz. sufrimos. Y lo Sí. sufrimos, claro, no está mal la matriz. Lo que está mal Bueno, una es... cosa que yo, en el caso de proceso de manufactura, que somos menos, estamos el sábado y no nos escucha nadie, yo siempre lo cargo a Alejandro, ¿por qué? Porque rompió un balancín. A pesar de que la carga, ¿no? Él me carga y yo lloro. tiene un balancín de fundición reparado. Y nosotros le explicamos a los alumnos que tienen que calcular la fuerza de corte, ¿para qué? Para que no se produzca, y Alejandro tiene un balancín roto, ¿no? ¿Es así? Sí, el detalle que nos comentaba Claudio recién, o sea, cuando el balancín tiene menos de 40 toneladas, normalmente son al vuelo. Digamos, tiene un volante, va el excéntrico que actúa sobre el mazo que pega el golpe. Cuando vamos de 40 toneladas para arriba, tiene un doble volante, entonces son balancines más lentos. Entonces la escala sería, si uno tiene que hacer un estampado, salvo que sea una pieza de aluminio muy chiquita, y a lo mejor me tiraría a probarlo en un balancín de menos de 40 toneladas. Ahora, si la pieza es un poquito más grande y hay que buscar un balancín con retardo, sería la primera peor opción, un balancín de más de 40 toneladas con retardo. Si tengo una prensa, y vamos a probarlo en la prensa para poder regular la velocidad de bajada y poder jugar un poco con los esfuerzos que nos permite el sistema hidráulico regular, ¿no? Entonces son todos detalles que muchas veces, como dice Claudio, tengo un balancín de 30 toneladas y dale que va, y después cuando aparece la arruga no se saca más, ¿no? Hay muchos detalles. Mismo ahí cuando Roberto mostraba las tapas de las chapas de embutidos de arveja de atún y Sí, esas sí. rectangulares, si en otro momento miran las imágenes, van a ver que tienen despuntes en las aristas. ¿Por qué? Porque esos prensachapas, si la chapa fuera totalmente rectangular, tiraría de más y rompería en la zona crítica, que Hernán decía, ¿cómo calculo la pieza rectangular? Y la zona crítica de la pieza rectangular son los radios. Las partes lisas no son tan críticas. La zona de estiramiento y de rotura son los radios. Entonces, se juega mucho con el desarrollo inicial, haciendo despuntes para que los prensachapas tiren en forma distinta en las esquinas, que son las zonas donde normalmente se generan las fisuras, y como decía Roberto, normalmente donde hace cambio de sección, en la parte más profunda del envase, ¿no? Entonces hay muchos detalles, claro, hay muchos detalles que son práctica y hoy se simula, pero la verdad está al pie del balancín Sí, y algunas se pueden ver y otras no se pueden ver. Hasta que claro, no te encontrás ahí a pie de balancín o pie de máquina, no, esos errores no los encontrás y no los ves. lo vas a ajustar a la máquina y vas a ajustar el herramental, ¿no? Bueno. ¿Alguna cosita más que quieran agregar? ¿Que sigo con la presentación? Sí, seguido. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el herramental propiamente dicho y las máquinas utilizadas para los tres procesos que estuvimos nombrando. Bueno, es la misma presentación, corte, plegado y embutido con los diferentes tipos de máquinas. Yo puedo obtener piezas, ya sea de chapa plana o bobina, habíamos dicho. De la bobina o de la chapa, que generalmente ya la vamos a llamar tira, de la tira puedo desprender la pieza o puedo desprender scrap o recortes y la pieza me queda arriba, en la tira de la chapa.
También una de las cosas que no dije hasta ahora es que yo puedo hacer con una matriz en diferentes estaciones una combinación de procesos. Puedo cortar, plegar y embutir. O simplemente nada más que cortar, como sería el caso que vemos abajo. Es una pieza lisa sin ningún tipo de agujero. O una pieza similar con un rectángulo y un agujero redondo. O puedo cortar y a su vez plegar. O en otros casos puedo embutir. Ese tipo de herramental se denomina matrices progresivas. A medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir explicando mejor para que se entienda. El caso sencillo, más sencillo de una matriz de corte, como hemos dicho, el punzón y matriz, y va directamente a una punzonadora manual, el cortante iría abajo, el punzón la parte de arriba, y el caso más similar, digamos el caso más sencillo, en herrería, el corte de planchuelas de reja. Este sería un portamatriz, y en este caso tiene guías. ¿Para qué? Para poder dejar concéntricos ya sea los agujeros rectangulares o cilíndricos. Cuando yo tengo una matriz un poco más compleja, la misma la vamos a dividir en dos partes, la vamos a explicar en dos partes. Una parte superior, esto sería la tapa, portapunzón, punzón. Y lo que vemos acá es la cola de sujeción, que pueden ser de diferentes maneras. Toda cilíndrica, con una muesca para apretar, o con esta forma. Esta parte móvil de la matriz iría al carro móvil, que sería este, y se aprieta mediante una cuña con estos dos espárragos, este y este, con tuercas. Si voy a la parte fija de la matriz, que va a estar en la base del balancín, vamos a hacer la descripción. Esta sería la base, en este caso tiene dos columnas, puede tener dos columnas en diagonal o cuatro columnas, mi portamatriz. En este caso es un portamatriz fundido, en este gráfico. Esta placa que vemos acá es el cortante, en este caso, puente. El puente, la función que cumple en una matriz es separar la tira del material de la pieza. Y vamos a ver más adelante las diferentes maneras de desprender el punzón de la tira. ¿Cómo amuro o fijo la matriz a la mesa del balancín o prensa G? Mediante chaponete. Pueden ser esto, o bridas planas, o le hago un rebaje, una corredera, y simplemente con un bulón y tuerca hexagonal fijo el mismo. Ahí, Roberto, vemos un balancín para que los muchachos se ubiquen, Sí, ahí va, menos de 30 toneladas, 35 toneladas, que tiene un solo volante, ¿no? Más rápido, menos usado para embutidos, ¿no? Y estampado. Este directamente ya para corte. ¿Cómo está compuesto? Vamos a hacer la descripción de la máquina. Esta máquina tiene un motor que generalmente en este caso estaría detrás, viene con accionamiento a correa, al volante. Este es el volante. El volante tiene un eje que tiene apoyo en estas dos columnas de la máquina.
A su vez el eje tiene una excéntrica. Esa excéntrica puede ser fija o puede ser regulable, que es lo que me permite regular la carrera de la máquina. Sobre la excéntrica va a estar la biela. Vamos a agrandar un poquito y vamos a borrar. Dijimos, volante, el eje, la excéntrica, la biela. La biela se fija solidario al carro móvil o al mazo, como dijo Alejandro, mediante un tornillo de rosca cuadrada. Acá tenemos la contratuerca. Todo esto me permite regular la carrera del balancín o prensaje. El mismo se desplaza mediante estas guías prismáticas que tengo de los dos lados. Esta es la mesa. Siempre me tengo que fijar que no de tener libre el agujero de la matriz, el desahogo de la matriz. Por aquí abajo van a caer las piezas o el scrap. Y acá abajo pongo un capacho donde van a caer las piezas. Este tipo de máquina, a su vez, tiene una corredera, que es esta, la que vemos acá, que gira la prensa, puede tener un radio de giro menor, ¿no? Lógicamente no va a estar trabajando al costado, es para que las piezas caigan más fácilmente, se desprendan del cortante y caigan al capacho. El cuerpo de fundición nodular, este también de fundición. Y en el caso de prensa G de mayor tonelada, las mismas se pueden cerrar mediante dos riendas. Una acá y una acá. Y cierro el pórtico y generalmente se utilizan para los procesos de forja. Cuando tengan que deformar piezas, no con tanta deformación volumétrica, y sí son muy utilizadas este tipo de máquinas, con las riendas en el frente, para producir el corte del flash o canal de rebarba. Les voy a compartir un videito rápido para que vean cómo sería el montaje. En este caso sería la tapa, cola de sujeción, tapa de la matriz, porta matriz y punzones. Seguimos avanzando. Se está ensamblando la parte inferior, que sería la parte fija de la mesa del balancín. Paramos el video. Base, cortante, puente, es el tope de inicio para efectuar la primera tira. Seguimos. Esa sería la matriz armada, ¿no? Ahora la vamos a montar al balancín. Ese sería el mazo, la cuña y el ajuste con las tuercas. En la parte inferior, la tira de material. Voy a poner la brida, sacan los tornillos, tuerca, bulón, vireda plana. Tenemos el montaje de la matriz a máquina. En este caso es un balancín frontal, donde el volante lo tiene en la parte posterior. Y ahí comenzaría el proceso, ¿no? Vemos la excéntrica, el eje va directamente al volante atrás. ¿Se entendió el montaje y las diferentes partes que componen? Igualmente después vamos a ver otro video. En este caso está haciendo una aranela redonda con agujeros
lógico redondo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sigo? Por ahora no. Bueno. En este caso lo que le estoy presentando sería una matriz de corte, pero ya progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque en cada estación o en cada paso hace una operación diferente. Si yo la divido en partes a la matriz, es decir, primero la tira, esta es la tira del material, ¿no? Ingresa de mi derecha a izquierda por el interior de la matriz. Vamos a ver la descripción de la matriz. Cola de sujeción, tapa. Después acá vemos en rojo una placa que se llama sufridera. ¿Qué función cumple esa sufridera? Aguantar los golpes del punzón a la cabeza o a la tapa de la matriz. En este caso sería un portamatriz de acero, mecanizada y rectificada, que tiene 2 columnas posteriores, que me deja todo el libre acceso en la parte frontal de la matriz. Después vemos la base, donde le practiqué una corredera para montaje a máquina. Este es el cortante, las guías por donde se va a desplazar la tira o la banda del material. En este caso, lo que le estoy mostrando acá es el puente, que la función que tiene el puente es extraer el punzón de la tira, que no se deforme y que el proceso pueda fluir rápidamente. Y dijimos que progresiva, ¿por qué? Porque en cada estación hace una operación diferente. En la primera hace 2 agujeros que van a ser las guías de este. En la segunda etapa tengo 2 cuchillas laterales que va a calibrar, en este caso, calibra el ancho del eslabón, perdón, la pieza es un eslabón con 2 agujeros. ¿Sí? Calibra el ancho del eslabón, calibra esta cota y a su vez me permite ajustar el paso. El paso es la distancia que hay entre una etapa y otra para que queden los agujeros concéntricos y la pieza salga en medida, ¿no? Después, el punzón tiene un rebaje que me va a garantizar que los agujeros sean concéntricos, el agujero final, este con este. Y por último, tengo un punzón que lo denominamos punta y cola. ¿Por qué punta y cola? Porque hace la punta del eslabón y la cola, y cortaría la pieza. Por debajo de la matriz me cae todo el scrap, que serían los 2 agujeros, estos. Vamos a agrandar un poquito. Estos agujeros, después me cae el recorte de los 2 rectángulos de la cuchilla de paso, los 2 agujeros redondos, y por último, el corte del eslabón. Acá vemos cómo sería el funcionamiento de los punzones nada más con la tira. Los 2 primeros en los agujeros cilíndricos, la cuchilla de paso, los 2 redondos y el punzón de punta y cola. En este caso debemos trabajar a la matriz completa. Por debajo, cómo cae el scrap y cómo ingresa la tira del material de derecha a izquierda de mi pantalla. Y la pieza terminada. ¿Se entiende el proceso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, se entiende. perfecto. Sí. Bueno.
¿No te puedo juntar, perdón, el corte de calibración con el de punta y cola que estén unidos? El tema es así, está bien lo que vos me decís, pero corre el riesgo, esto lo vas a ver acá. Perdón, Vos decís juntar punta y cola acá o acá. Si yo separo acá no voy a poder hacer los agujeros, no lo puedo juntar. Si yo junto esta tapa con esta tapa, me queda en los aceros, queda la distancia del acero de corte muy cercana y puede producirse fisura en el material o en la matriz de corte. Por eso es que yo lo separo un paso. Yo lo que tengo que lograr es cuando yo hago el corte, ¿sí? Tengo una separación considerable que después vamos a ver que está tabulada. Vamos a ver en el diseño de la matriz cuáles son las recomendaciones al borde para que no se produzca la fisura de la misma. No sé si responde a tu pregunta. Alejandro, Sí, creo que sí. ¿querés opinar algo? Sí, o sea, en muchos casos se ponen, pero que, digamos, si uno quisiera hacer el abone de distintos largos, estaría bien la observación que hacen ellos de poner los punzonados digamos, cerca de la punta y cola, hacen tope y pueden hacer el abone de distintos largos. Pero también el riesgo de rotura es posible, ¿no? Depende de cada caso. Bien. Acá yo les presento otra matriz progresiva. Esta es muy similar a la que van a hacer en el trabajo práctico. En este caso lo que vemos es la tira de material aquí abajo, ¿no? Va a ingresar desde el costado derecho también. Va a producir un agujero redondo, una cuchilla de paso, y después de la tira va a caer una arandela rectangular con agujero redondo, ¿no? Que se hizo previamente en esta primera etapa. 3 etapas, 1, 2 y 3. Una cosa que no le dije es que yo puedo obtener la tira una vez que salga, la puedo enrollar nuevamente, la puedo dejar larga para producir otro tipo de pieza, o poner un punzón y ir cortando el scrap, juntándolos en un capacho, ¿no? Y cortando el scrap. Lo que vemos en esta matriz a diferencia de las demás, que no tiene puente. Tiene esta placa que es el prensa chapa. Este prensa, en este caso, está comandado mediante resorte. ¿Cuál es la función que cumple? Cuando está la tira, baja y aprieta el prensa a la tira y me deja, cuando el punzón levanta, me desprende el punzón de la tira. Esa es la función que cumple. Y a su vez no deforma la tira del material o la pieza. Muchos procesos de chapas finas nos vemos obligados a usar que prensar la chapa antes de punzonar, ¿no? El puente lo podemos usar en procesos de corte con espesores de chapa más grandes, de 1 milímetro para arriba, pero en chapas más delgadas es conveniente prensar la chapa y matrizar, y después que cuando vaya ascendiendo desprenda la chapa sin que la mueva, va a quedar apoyada en la matriz, ¿no? Bien. Hacemos una breve descripción de la matriz. Cola de sujeción, tapa, portapunzón, guía, columnas. En este caso tengo un portamatriz de 4 columnas. A propósito, para que vean las diferentes opciones que yo puedo contar. Un sistema de
diferente de extracción de punzón a banda. Prensa chapa, tenemos dos, puente o prensa chapa. Guía, por donde se va a desplazar y van a guiar a la tira del material. Y el cortante, el azul. Después tenemos la base. Y acá vemos la matriz separada en dos. La parte móvil, esta parte fija. A su vez, el portamatriz, el portapunzón con la tapa está sujeto mediante tornillos cabeza hexagonal y se ponen dos espinas redondas de diámetro 8 o 6 milímetros. Lo mismo el cortante abajo con la base y las guías. En este caso tengo 1, 2, 3 tornillos por cada lado y puse 1, 2, 3, 4 espinas. Vemos cuchilla de paso, el agujero redondo el primero y el corte perimetral de la pieza. Ahí, Roberto, lo que está faltando son los tornillos guías. El 12. Claro, que son los que retienen el prensa chapa para que no se caiga, ¿no? Bien. Y explicarle vos, ¿qué otra manera tengo para hacer la expulsión del punzón a matriz? ¿Qué otra manera si no uso resorte? Usar elastómero, ¿no? Puedo usar elastómero o si no también cilindro de nitrógeno. Es otra manera. Lo que pasa es que ahí vamos, con los cilindros de gas nitrógeno, vamos aumentando el costo de la matriz. Sí, Alejandro, perdón. No, que había traído, no sé si llegan a ver los tornillos guías. Ah, para que es algo de compartir. Pintar. Muy bien. Estoy haciendo lío, ¿no? Ahí está. Ahora te veo. O sea, el prensa chapa para que esté vinculado a la parte móvil. O sea, Roberto les comentó que van los tornillos agarrados al portapunzón. Esto es un tornillo guía. En la parte roscada de acá va agarrado el prensa chapa. Es un tornillo de la guía rectificada que viene de diámetro 6, 8, 10 y después tiene una cabeza superior que es la que hace tope para que el prensachapa no se caiga. O sea, estos tornillos guía uno los puede comprar o hacer, pero se consiguen en las ferreterías industriales, como les decía, de distintos diámetros y de distintos largos de guía. Por ejemplo, acá tenemos un tornillo guía cortito. Se consiguen de 10 en 10 los largos y son los que hacen tope para que no se caiga el prensachapa. Y después, dentro de los que son los resortes, que son los que hacen, son los muelles que se van comprimiendo a medida que va bajando la parte móvil de la matriz, podemos tener de distintas cargas que ya se consiguen también, vienen calibrados con una constante elástica de cuánta fuerza nos hace por cada milímetro que se comprime. Entonces uno puede conseguir de distintas cargas. Este es un resorte liviano, los amarillos son resortes pesados y tenemos intermedios, resortes rojos, y según la carga pueden venir de el alambre de sección circular o sección cuadrada. Y el otro elemento que yo puedo usar para reemplazar los resortes que van en el prensachapa, como les decía Roberto, son los elastómeros. Son polímeros, son plásticos que actúan como resortes y también lo podemos usar. O sea, cuando tenemos, no es lo más conveniente porque siempre el resorte soporta mejor la fatiga,
pero en algunos casos donde yo quiero hacer cargas más importantes con menos carreras, se puede usar el elastómero, que puede venir en sección cilíndrica o pueden venir cuadrados también, y vamos a tener de distintas cargas, o sea, hay dos durezas de elastómero de 90, 85-90 York, que es el amarillo, y después hay elastómeros de color rojo de mayor dureza. Esto nada más que para que tengan una idea de los elementos flexibles que se usan en la compresión del prensachapa. Y recién Roberto le hacía mención de las cuchillas de paso. Esta sería una cuchilla de paso que va haciendo el corte lateral en la chapa, y el paso sería la distancia entre dos piezas consecutivas, que la semana que viene vamos a ver cómo se estima. Y acá se ve cómo se agarra el corta. ¿Qué es lo que tiene ahí arriba, el redondo? Arriba de la cuchilla de paso. O sea, por un lado vamos a trabajar matrizando el lateral de una chapa. Yo tengo una chapa que entra en la matriz, le voy sacando una sección en el costado y me permite avanzar haciendo tope en las reglas. Entonces esta cuchilla de paso corta en la parte inferior, y Roberto les preguntaba qué eran esos dos pernos que vemos en la parte de arriba. Seguramente que para sujetarlo a la placa, ¿no? A la matriz. Claro, o sea, en la parte del portapunzón, en la parte superior, está la placa que va agarrada a la tapa, como les decía Roberto, y puede tener una sufridera intermedia. Y estos dos pernos son los que, cuando está subiendo la matriz, le hacen la carga para poder levantarlo. O sea, esta es una forma por medio de estos pernos traba. Y después los cilíndricos que se compran estándar, no se pueden fabricar, vienen con cabeza cónica. No sé si se llega a ver. Sí, perfecto. Entonces, en el portapunzón se hace el agujero cilíndrico y el fresado. Y la cabeza tiene un cono de 60 grados, como tienen las mechas de centro, y eso nos permite hacer el alojamiento para que cuando asciende la matriz lleve el punzón. Son dos formas distintas que se lo mostramos nada más que como una generalidad para que tengan idea de cómo van trabados los punzones en la parte móvil de la matriz, ¿no? Si querés, Roberto, tengo abierto un conjunto donde se ve bien eso. Dale, por favor. ¿Se puede compartir? Sí, por favor. Mira, acá está. ¿Ya llegó? No. Ahí está llegando. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Ahí está. Acá tenés la base superior. Sí. Este caso es con sufridera, ¿no? La sufridera, no sé si lo llegaste a decir porque justo me estaba abriendo, es para que aguante la presión sobre un acero templado y no sobre la base que, digamos, este es un acero más chico, ¿eh? Y no sobre esta grande. Acá estaría el portapunzón y acá se ven los resortes, que por adentro pasa el tornillo guía. ¿Se llega a ver bien ahí el resorte rojo? Perfecto. Está el tornillo guía que tiene cabeza acá, pasa por adentro del resorte y va roscado en el prensachapa. ¿Está bien? Acá estaría la base superior, la sufridera, el portapunzón. Y se pone medio lento. Lo que pasa es que esta es una matriz que tiene partes cortantes y estampado. Y de forma, ¿no? Sí, de forma. Sí. Se ve, ahí están los punzones. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Están los punzones puestos en el... Tiene varias etapas, ¿no? Es progresiva. Y las columnas de guía y la guía de chapa y todas esas cosas que estaban explicando. Tenés operaciones de estampado, ¿no, Claudio? Al Claro, final. ahí hay operaciones de punzonado y de estampado acá. Esa sería la parte superior de la matriz y la parte inferior es la que tiene todas las hembras. Si prendo todo junto no se entiende nada. Esta sería toda la parte inferior, sí. Donde acá está la parte del cortante con el estampado. Ahí abajo es un pasante, esto de chapa, porque está calada
la base inferior para que caiga, y ahí también la hembra de corte y la parte inferior un poco más grande para que la chapa caiga. Y lo que está bien claro es que cada color es una etapa. Cada color es una etapa, exactamente. ¿No? El acero que tratado postizo y abulonado sobre la base, y después tiene estas paralelas acá que vaya a saber para qué le decía. Bueno, listo, quería mostrarte lo que creo que es. Profe, una consulta. Sí. Si yo hago esta pieza por corte láser, ¿cuál es más rápido? ¿Sería más rápido hacerlo por estampado, o sea, con la prensa hidráulica que por corte láser? Porque la podría formar también, ¿no? Sí, Mirá, Alejandro, una cosita. Vos con corte láser lo único que podés hacer es el corte perimetral. En el caso de la matriz que está presentando Claudio, con las diferentes etapas, en una está haciendo hasta un formado, ¿no? Acá y acá está siendo formado, acá va a hacer las dos cosas. Si vos ponés, ¿vos decís por tiempo o por costo? Por tiempo, digo. Por tiempo, digamos, el láser. Porque. Sí, decime. No, porque me parece que es más rápido así. Porque ya estoy armando a la que sigue y ya le estoy dando los primeros golpes. Claro, fíjate ese detalle, Alejandro. Una bajada de balancín puede estar en 7 segundos y te está cayendo una pieza completa. Terminada. O sea, no tiene. O sea, si vos vas a hacer escala de producción, los tiempos son. O sea, no hay, la forma es por medio de una matriz. Un corte. Si vos tenés que hacer 100 piezas, y bueno, vas a cortar por láser, vas a estampar. Ahora, si vos vas a producir en forma continua, tenés que ir a una matriz de esta. Cada vez que baja la prensa te está saliendo una pieza automotriz, o cualquier repuesto que hagas, tenés que hacer la inversión para fabricarla de esta forma. Si vas al estado a reposición, bueno, sí, a lo mejor para no hacer esta inversión vas a cortar por láser y te vas a hacer una operación de estampado. Una matriz de estampado, sí. Claro, y podés salir del paso. Claro, esto tiene relación con lo que hablábamos el otro día. Imagínense que esta matriz, no sé cuánto vale, pero varios millones de pesos. Y la hacen para hacer una piecita que después la mirás y es por ahí es algo que después sueldan adentro de otra. Ni la ves en el auto esta pieza, porque encima es chica, es una matriz que tiene 1 metro de largo, pero la pieza podrá tener, no sé, 200 milímetros, y por ahí es un refuerzo interno. Un refuerzo interno de la tapa del baúl, o no sé, la verdad que desconozco de qué pieza es. Porque dice soporte del rincón. Base inferior izquierda, dice, sí. No, base inferior izquierda de la matriz, pero ahí el nombre dice corner bracket support, o sea que debe ser vas a saber seguramente que es un refuercito o del baúl o de la tapa del baúl de una camioneta, algo de eso. Y es una pieza de nada, pero bueno, yo qué sé, si esto creo que es Volkswagen, pero si esto es Toyota que hace 140.000 vehículos por año, se justifica. Pero gastan un montón de plata para hacer series muy altas, ¿no? Bueno, listo, no te... No, está bien, igual después seguimos el jueves que viene, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora, para ir cerrando, ¿no? Vamos a ver si podemos trabajar entre todos, ¿no? Generalmente los aceros que se adoptan para construir ya tanto el punzón como matriz es aceros de la serie D, D6, D5, después nombre comercial, Amutit, Special K, o también podemos decir acero plata, donde templamos y podemos tener una dureza de 58, 60, 62 Rowell C. Y la pregunta que le voy a hacer, sin miedo, me gustaría que opine, es que si yo puedo cruzar los aceros,
¿puedo utilizar un acero de estas características para, por ejemplo, una matriz de forja? Y adoptar un acero, como habíamos hablado el jueves anterior, de serie H13 para poder fabricar una matriz de corte, de estampado, o una matriz progresiva. A ver si alguien se anima. Por ahí lo saben, ¿no? Pero bueno, está bueno. Esa es la pregunta que le gustaba hacer al ingeniero Mayocchi, ¿no? Ya sea en examen o en examen final. ¿Puedo cruzar una selección de acero entre el proceso y proceso, ya sea caliente o en frío? Creo que sí. A ver, Así son decime. nosotros. De un lado para otro sí se podía, pero del otro para... Creo que era de estampado para forja sí, pero de forja para estampado no. Creo que era así, pero no me acuerdo por qué ahora. Me parece que lo dijiste justamente al revés. No importa, a ¿Al ver revés? si otro... Sí, me parece, si no entendí bien. A ver, ¿alguien más? Habíamos dicho que un acero de H13 tiene la característica principal que es, no se deforma a altas temperaturas, cosas que un acero para corte, plegado y estampado, esa característica de formación en caliente no es necesariamente, la tiene que tener, ¿no? Es decir, yo puedo adoptar un acero de H13 para cortar, plegar o embutir, pero ¿qué pasa? Por ahí estoy sobredimensionando, estoy cargando un costo extra en el acero. Claro, el material es muy caro. Sí, hay una diferencia. Todo depende de la cantidad de punzones y la geometría que yo tenga que cortar. Hay muchas sumas, ¿no? Pero no puedo, ¿sí? Adoptar una serie de D6 para una matriz, no pasa nada, para una matriz de forja. Me va a hacer una cierta cantidad de piezas, pero ¿qué pasa? Se va a deformar, no tiene la capacidad de resistir grandes deformaciones a temperatura. La pregunta de final que le gustaba hacer al ingeniero Mayocchi era si yo tengo, qué sé yo, en mi pañol, un acero de H13, si lo puedo usar para punzonar, ¿no? Sí, lo puedo usar. Va a estar sobredimensionado, pero al fin, no salgo a buscar acero al mercado. Pero viceversa no. Creo que es lo que quise decir, pero bueno, no me expresé bien. No importa, ¿no? El tema es participar y hablar un poco entre todos para que no esté hablando y los aburre, ¿no? Para ver si están despiertos. Recuerdo que el H3 había dicho que, no sé, que lo teníamos ahí en la estantería y lo podíamos usar para punzonar. Claro. Eso Sí, se se puede usar. Claro. Se puede usar si lo tenés ahí en la estantería. Si no, no es recomendable, justamente por lo que dijo recién usted. Pero el H13, ¿para qué no es recomendable? Por costo, digamos. Claro, por costo no es recomendable, pero había puesto el ejemplo de que nosotros lo teníamos por, no sé, para algún otro proceso que había quedado ahí tipo scrap o algo por el estilo. Sí, Alejandro tiene mucho. Alejandro tiene mucho material y. Comentar, Alejandro, así nos reímos un poco. No traje ninguno. Pero... ¿No trajiste ninguno? Claro, para no pasar vergüenza, ¿no? Claro, Ojo, por ahí Claudio también tiene. Acá había traído un punzón cortado por hilo de una... Esta es una pieza de una cerradura. Otra forma de tomar un punzón es por medio de un tornillo, pero es más complejo, o sea, hay que tener en cuenta la rosca para tomarlo. Y acá vemos una pieza... Sí, que sale de un bloque. Roberto me carga siempre porque, y Néstor también, tenemos los bloques templados y aprovechamos hasta el rectangulito más chiquito para sacar un punzón redondo. De acá se saca otro punzón. Yo vengo usando un bloque de acero templado desde el siglo pasado.
Ah, bueno. Son de la misma escuela que Alejandro, por eso se entienden bien ustedes dos, ¿no? No, es importante lo que decís, Alejandro, por el sistema con el cual se fabrican las matrices en general, que es el corte por hilo, ¿no? Claro. Y eso Acá de sujetar el punzón con un agujero roscado, hay que tener en cuenta la rosca antes de hacer el tratamiento térmico. Claro. Acá, por ejemplo, este es un recorte de un punzón. O sea, este material se compró para cortar este punzón de forma. Pero ya que nos quedó el acero, sacamos estos punzones de forma. Este punzón, no sé si se llega a ver ahí. Sí. Bueno, al menos yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno. O sea, se cortan punzones y a su vez después se le hacen la trabita para que queden enganchados. Y todo esto, lo bueno, como decía Néstor, es que ya se elaboran los punzones en material templado. Antiguamente se elaboraban en blando, se mandaban a templar y se deformaban. Hoy tenemos los bloques y los cortamos y después tenemos la posibilidad de generarlos y que no haya deformación posterior, ¿no? Solo para hacer ese comentario que dice Néstor, de un bloque de acero que nosotros tenemos, podemos sacar distintos punzones. Y si yo tengo que hacer un tiraje con una rosca, lo tengo que tener en cuenta antes de mandar a tratar y podemos tener problemas de centrado. Así que hoy, o sea, el origen de las máquinas de corte por hilo son las matrices cortantes de chapa. Y hay un gran aprovechamiento de material. Esto antes se hacía en forma manual, ya es obra, ya encontramos, casi no existen los oficiales que pueden generar estos perfiles rectificados como se hacían antes. Como le mostró Roberto, las matrices de rotor estator se rectificaban cada uno de los sectores. Hoy se corta todo por hilo y los tiempos son mucho más bajos y la precisión es mucho más alta, ¿no? Solo para hacer un comentario de cómo se elabora. Bueno, y para finalizar, le vamos a decir que los procesos no convencionales de corte, que lo que le estaban bien comentando Néstor y Alejandro, ya sea electroerosión, oxicorte, plasma, agua, láser, eso lo vamos a ver el año que viene en procesos de manufactura. Esos temas los dejamos, no nos da el tiempo como para poder abarcar todos esos temas. Para aquellos que elijan cursar procesos de manufactura, todo eso se ve el año que viene con mucho más detenimiento, igual que el diseño y la fabricación de matrices, ya sea de corte, plegado, embutido. Y la posibilidad que le da Alejandro es cada uno puede traer una pieza elegida, ya sea de su trabajo o no, y después hacemos la matriz pero completa. El jueves que viene vamos a ver el diseño de la matriz de corte. Va a ser una pieza cuadrada con un agujero redondo. Vamos a ver después el cálculo del desarrollo de una pieza plegada, de un perfil C. Y por último, cálculo de 3 etapas para producir una pieza hueca de fondo plano, embutido. Bueno, con esto dejo de grabar.